Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. La reflexión de hoy: Dios es un Dios de vivos. Los saduceos han querido poner a prueba a Jesús. Vamos a escuchar con atención. Leemos cómo se acercan a Jesús con la intención de ponerle en aprieto. Según la ley del levirato, si un hombre moría sin dejar hijos, el hermano estaba obligado a casarse con la viuda para suscitar descendencia. Así le dicen a Jesús: ocurrió con 7 hermanos. Y cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Les parecía que las consecuencias de esta ley provocaban una situación ridícula a la hora de poder explicar la resurrección de los cuerpos. Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección. Jesús deshace esta cuestión frívola de fondo, reafirmando la resurrección y enseñando las propiedades de los cuerpos resucitados. La vida eterna no será igual. Allí no tomarán ni mujer ni marido, pues son iguales a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Así, citando la Sagrada Escritura, pone de manifiesto el grave error de los saduceos y argumenta: no es Dios de muertos sino de vivos, todos viven para Él. Moisés llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que hacía tiempo que habían muerto. Por tanto, aunque estos justos ya hayan muerto en cuanto al cuerpo, viven con verdadera vida en Dios, pues sus almas son inmortales, esperan la resurrección de los cuerpos, y así los saduceos ya no se atrevían a preguntarle más. Nosotros los cristianos profesamos en el credo nuestra esperanza en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Así, este artículo de la fe expresa el término y el fin que es designio de Dios sobre el hombre. Si no existe la resurrección, todo el edificio de la fe se derrumba, como afirma vigorosamente San Pablo. Si el cristiano no está seguro del contenido de las palabras vida eterna, las promesas del Evangelio, el sentido de la creación y la redención desaparecen, e incluso la misma vida terrena queda desposeída de toda esperanza. Ante la atracción de las cosas de aquí abajo, que pueden aparecer en ocasiones como las únicas que cuentan, hemos de considerar repetidamente que nuestra alma es inmortal, que se unirá al propio cuerpo al fin de los tiempos. Ambos, el hombre entero, alma y cuerpo, están destinados a una eternidad sin término. Todo lo que llevamos a cabo en este mundo, hemos de hacerlo con la mirada puesta en esa vida que nos espera, pues pertenecemos totalmente a Dios, con alma y cuerpo, con la carne, con los huesos, con los sentidos y con todas nuestras potencias. Jesús se enfrenta con los materialistas saduceos. Lo que tiene que decir lo afirma rotundamente y recurre a las tradiciones de su pueblo, a los padres Abraham, Isaac y Jacob, pero es justamente su concepción de Dios como Padre, como bondad, como misericordia, lo que le lleva a enseñar que nuestra vida no termina con la muerte. Un Dios que simplemente nos dejara morir, o que nos dejara en la insatisfacción de esta vida y de sus males, no sería un Dios verdadero. Y es que la cuestión de la otra vida es esta: en el mensaje de Jesús tiene que ver mucho con la concepción de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Jesús tiene un argumento que es inteligente y respetuoso a la vez. No tendría sentido que los padres hubieran puesto su fe en un Dios que no da vida para siempre. El Dios que se reveló en la zarza ardiendo del Sinaí a Moisés es un Dios de una vez, porque es liberador del pueblo de la esclavitud, y es liberador de la esclavitud que produce también la muerte. De ahí que Jesús proclame con fuerza que Dios es un Dios de vivos, no de muertos.
Para Él todos están vivos, dice Jesús afirmando algo, que se debe ser testimonio más profundo de su pensamiento escatológico, de lo que ha preocupado al ser humano desde que tiene uso de razón. Hemos sido creados para la vida y no para la muerte. Es verdad que sobre la otra vida, sobre la resurrección, debemos aprender muchas cosas y sobre todo debemos repensar con radicalidad este gran misterio de la vida cristiana. No podemos hacer afirmaciones y proclamar tópicos como si nada hubiera cambiado en la teología y en la cultura actual. Jesús, en su enfrentamiento con los saduceos, no solamente se permite demostrarles su ideología cerrada y tradicional, tan materialista y atea en cierta forma. También corrige la mentalidad de los fariseos, que pensaban que la otra vida todo debía ser como en esta o algo parecido. Debemos estar abiertos a no especular con que la resurrección tiene que ocurrir al final de los tiempos y a que se junten las cenizas de millones y millones de seres. Debemos estar abiertos que creer en la resurrección como un don de Dios, como un regalo, como el final de su obra creadora en nosotros, no después de toda una eternidad de años sin sentido, sino que en el mismo momento de la muerte. Y que debemos estar abiertos a repensar, como Jesús nos enseña en este episodio, que nuestra vida debe ser muy distinta a esta que tanto nos seduce. Aunque seamos las mismas personas, nosotros mismos los que hemos de ser resucitados y no otros. También hemos de considerar y de repensar cómo nos debemos relacionar con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y hacer del cristianismo una religión coherente con la posibilidad de una vida después de la muerte. Esto es, desde luego, que no habrá una teoría científica que lo pueda explicar. Es la fe que nos ha dado Jesucristo con su resurrección. Conocemos que la muerte es la pena que causa por el pecado de Adán. Cristo mostró con su resurrección el poder que tiene sobre la muerte. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resurgiendo, reparó nuestra vida. Así nos canta la Iglesia. Con la resurrección de Cristo, la muerte ha perdido su aguijón, su maldad, para tornarse redentora en unión con la muerte de Cristo. Y en Él y por Él, nuestros cuerpos resucitarán al final de los tiempos, para unirse al alma que, si hemos sido fieles, estará dando gloria a Dios desde el instante mismo de nuestra muerte y si nada tuvo que purificarse. Resucitar significa volver a levantarse de aquello que cayó, la vuelta a la vida de lo que murió, levantarse vivo aquello que sucumbió en el polvo. Así la Iglesia predica desde el principio de la resurrección, que es fundamento de nuestra fe, la resurrección de nuestros propios cuerpos, de nuestra propia carne, en la que vivimos, subsistimos y nos movemos. Así el alma volverá a unirse al propio cuerpo para lo que fue creada. Al meditar que nuestros cuerpos darán siempre gloria a Dios, comprendemos mejor a la creación. El hombre no solo posee un alma libre, bellísima de las obras de Dios, hecha a imagen y semejanza del Creador, e inmortal porque así lo quiso Dios, que le hace superior a los animales, sino también tiene un cuerpo que ha de resucitar y que, si está en gracia, es templo del Espíritu Santo. San Pablo recordaba frecuentemente esta verdad gozosa a los primeros cristianos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en vosotros? Nuestros cuerpos no son una especie de cárcel que el alma abandona cuando sale de este mundo. El alma y el cuerpo se pertenecen mutuamente de manera natural, y Dios creó el uno para el otro.
Respétalo, así nos exhorta San Cirilo de Jerusalén, ya que tiene la gran suerte de ser el templo del Espíritu Santo. No manches tu carne, y si te has atrevido a hacerlo, purifícala ahora con la penitencia, límpiala mientras tienes tiempo. Recordemos las palabras de San Pablo a los filipenses. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro humilde cuerpo conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. El Señor transformará nuestro cuerpo débil y sujeto a la enfermedad y a la muerte y a la corrupción, en un cuerpo glorioso. No podemos despreciarlo, ni tampoco exaltarlo como si fuera la única realidad en el hombre. Hemos de tenerlo sujeto mediante la mortificación, porque a consecuencia del desorden producido por el pecado de nuestros primeros padres, el pecado original tiende siempre a hacernos traición. Por eso, San Pablo nos exhorta: habéis sido comprados a un gran precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Y comenta así también el Papa Juan Pablo II. La pureza como virtud, es decir, capacidad de mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, es aliada con el don de piedad, como fruto de la inhabitación del Espíritu Santo en el templo del cuerpo. Realiza en él una plenitud tan grande de dignidad en las relaciones interpersonales, que Dios mismo es glorificado en él. La pureza es gloria del cuerpo humano ante Dios. Es la gloria de Dios en el cuerpo humano. Nuestra Madre Santa María, que fue asunta en cuerpo y alma, nos recordará en toda ocasión que también nuestro cuerpo ha sido hecho para dar gloria a Dios, aquí en la tierra y en el cielo por toda la eternidad. Así sea. Nos despedimos con el Salmo 16. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. A la sombra de tus alas escóndeme. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante.